Cuando hablamos de aplicación de tecnologías, indudablemente estamos hablando de una actividad que requiere la unión, el esfuerzo y el talento conjunto que suman las organizaciones ITS y que suma el Estado. Jorge, Pedro, gracias a ambos. Un argentino en Chile y un chileno responsable de algunas de las políticas que le marca a este hombre que hace años que está viviendo allí como ITS Chile. Contanos qué es lo que estás haciendo desde hace largo tiempo allí en Chile en este tema. Bueno, como ITS Chile lo que tratamos de hacer es fomentar el desarrollo de estas tecnologías de los sistemas inteligentes de transporte, promoverlas, hacer que las cosas pasen y sobre todo ser un punto de encuentro para las autoridades, para la academia, para la industria y tratar de generar un ámbito donde se pueda compartir el conocimiento y se puedan generar redes de contactos. Pedro, ¿y cómo les llega a ustedes esto en el Estado chileno? Bueno, la verdad para nosotros el trabajo colaborativo es muy importante. La unidad ITS de la Subsecretaría de Transporte lleva poquito tiempo, como más o menos un año, y para nosotros ha sido vital el trabajo con la industria porque ahí es donde está el conocimiento, el know-how, el cómo se hacen las cosas, sobre todo en estos temas ITS. La experiencia de la Subsecretaría ha sido bastante amplia en términos de centros de control de tráfico, de transporte público, pero hay que seguir avanzando, hay que seguir evolucionando ese sistema un poco más complejo para poder responder a las necesidades de las personas. Vos me comentabas, Jorge, que cambian las administraciones en ITS Chile, pero que se sigue una misma política que es la política que luego se traslada al Estado. Y esto es importante porque implica una continuidad en la transmisión de ideas y de quien las recibe, que recibe ideas coherentes. Exacto, sí, siempre como ITS hemos tratado de mantenernos al margen de algunas cosas que puedan marcarnos en algún sentido. O sea, tratamos de ser una plataforma súper abierta, transparente y donde toda la industria tenga el mismo peso y no haya favoritismos y permitir sobre todo que las autoridades puedan tomar decisiones de una manera bien informada, conociendo todo lo que pasa. En esta transparencia vos me comentabas de la consulta que hacen ustedes con el sector industrial para ver cómo aplicar esto directamente sin ninguna intermediación que a veces puede llegar a opacar o confundir algunos objetivos. Efectivamente, cuando nosotros detectamos una necesidad desde el lado del Estado, lo que nosotros tenemos conciencia es que debemos ser buenos especificadores de problemas, de explicar cuáles son los detalles de nuestras necesidades para que la industria comprenda de mejor manera qué tipo de soluciones nosotros necesitamos. Y hay una herramienta dentro del aparato administrativo en Chile que se llama Consulta a la Industria, donde uno abiertamente manifiesta su necesidad y recibe las diferentes propuestas de soluciones que la industria puede ofrecer para después con esa información poder armar una licitación mucho más formal donde ya las industrias participen también formalmente de estos concursos públicos. Jorge, ¿cuáles son las ideas que han recibido de ustedes y de qué manera estas ideas están empezando a verse en la práctica? Porque uno siempre mira esto y parece un poco como abstracto. Bueno, ¿qué es lo que está bajando a la realidad? Bueno, yo creo que sobre todo una de las cosas que se están bajando a la realidad es que tenemos que anteponer el beneficio común, el bien común, lo que necesita la gente, cómo mejorar la movilidad a las tecnologías. Pues normalmente en nuestro ambiente se suele privilegiar la tecnología por la tecnología en sí. En cambio, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido y que hemos sabido transmitir también es que las tecnologías permiten resolver un problema. Si no identificamos el problema, no vamos a poder seleccionar la tecnología adecuada. Me comentabas que uno de los requerimientos que tienen ustedes es la ejecutividad, o sea, no trasladar los proyectos en el tiempo, sino concretarlos, y que algo así están haciendo ahora en Puerto Montt. Efectivamente, la idea de que uno puede desarrollar planes a largo plazo, pero con pasos concretos en el corto plazo. Nosotros ya nos exigen que dentro de los 6 meses deberíamos tener resultados o los primeros resultados de proyecto. Puerto Montt nosotros en Chile lo definimos como la ciudad tecnológica, una ciudad piloto. Entonces gran parte de nuestros proyectos pilotos los estamos desarrollando en esa ciudad, particularmente todo lo que tiene que ver con información a usuarios y lo que tiene que ver con sensorización de las ciudades, poder capturar la información de lo que ocurre en el día a día con la movilidad. Digamos entonces que una tarea conjunta con un objetivo común y que está funcionando. Así es, así es. Afortunadamente en esta administración hay una sensibilidad especial, diría yo, por todos los temas tecnológicos y por la movilidad de los ciudadanos. Así que nosotros encantados de poder colaborar en algo para que pasen las cosas.
Y bueno, y este Puerto Montt se puede convertir en la réplica para el resto del territorio chileno. Efectivamente, la idea es que con proyectos pilotos de menor escala, en ámbito mucho más controlado y con autoridad bastante motivada en el tema, se trasladan después estos proyectos pilotos a otras ciudades para poder, ¿no es cierto?, ampliar estos conceptos y seguir enriqueciendo la experiencia que se obtuvo desde el proyecto piloto. Y así vamos avanzando en la implementación de estos sistemas tecnológicos. Gracias a ambos, muy amables. Carlos, contame qué es lo que estás haciendo en el Ayuntamiento de Madrid para que, como se decía habitualmente, el hombre es bueno, pero si se lo vigila es mucho más bueno. Bueno, dentro de lo que es la movilidad en las ciudades y el ITS, la tecnología, es clave hoy en día herramientas que nos permitan no solo gestionar semáforos y cámaras y paneles, sino también un tema importante es el tema de las infracciones. Hoy en día la seguridad vial debe primar sobre cualquier concepto de gestión de la movilidad. Tenemos que ir a esta reducción de 0 accidentes, 0 fallecidos en las ciudades y conceptos como elementos para controlar el paso de los vehículos en semáforo en rojo, el control de la velocidad, el controlar a la gente en los accesos restringidos solo para los peatones, tiene que ser una constante en nuestro trabajo. Vos me habías comentado que gracias al control y a las sanciones se ha reducido muchísimo la siniestralidad en el tránsito. Sí, no solo la siniestralidad, sino también las situaciones de riesgo que se producen en los pasos de peatones. Actualmente los datos que tenemos en el último ciclo que va desde el 2009 a la fecha de hoy, hemos conseguido una reducción del 78% de los infractores en los pasos de semáforo en rojo y en particular pues podemos comentar, tenemos un sistema instalado en la puerta de un hospital, en el acceso a un parque, en el cual exclusivamente era un paso para que los peatones cruzaran a donde estaban las paradas de autobús o al propio parque. Los datos son tremendos, hemos pasado de 100 infractores a 4 al día. Evidentemente nuestra motivación es llegar a 0 infractores. Digamos que ustedes han logrado de alguna manera canalizar el factor humano a través de un control del mismo. Bueno, dentro de eso podríamos decirlo así, pero lo que evidentemente va todo acompañado de una política de educación, de una señalización previa, de una información. O sea, no son elementos en los cuales nosotros vayamos a recaudar y buscar, digamos, una ganancia económica, sino que buscamos es una ganancia para la ciudad desde el punto de vista de hacer una ciudad más amigable, las velocidades de crecerlas en aquellas zonas en las cuales se habían detectado velocidades excesivamente altas con un gran riesgo para todos los usuarios de la vía, no solo el conductor, sino evidentemente el peatón, el ciclista, el usuario del transporte público. Y en eso vamos enfocados. Alguien comentaba que la asignación de recursos y de presupuestos para este tipo de actividad a veces es vista como un gasto. Y vos estás comentando lo contrario, que no es un gasto, sino tiene que ver con lo que es el desarrollo de una mejor calidad de vida y el salvar estas vidas. ¿Cómo responde el poder político, la decisión política a tenemos que invertir en esto? Pues de una forma, digamos, realmente sorprendente. O sea, la reacción no es vamos a colocar más equipos para recaudar o quitemos estos equipos a unas zonas en las cuales podamos recaudar más, sino al contrario, lo que van buscando son más situaciones como esta que comentaba de al lado del hospital, con unas reducciones drásticas de infractores, que evidentemente con 4 infractores al día no es rentable los equipos. O sea, no se busca la rentabilidad económica, sino el objetivo es la rentabilidad para la sociedad, la rentabilidad para la ciudad, de evitar esas situaciones de riesgo y hacer una más ciudad, como decimos. Y además lo importante es que esto se conviertan en políticas de Estado que nadie discuta, sino que cada uno que venga ponga un acento más sobre la misma, ¿no? No, en ese sentido es evidente. O sea, digamos, esos granitos que vamos haciendo los ayuntamientos, aquí les llaman municipalidades, debería ser una labor general de los estados, en los cuales nos marquen las pautas y establezcan esos criterios de dónde colocar estos equipos, por qué colocarlos, para que en un momento dado no nos veamos, llamemos, apuntados con el dedo de por qué los colocamos, por qué motivo, que si es recaudatorio. Evidentemente sería importante un buen marco para evitar estas situaciones y que toda la ciudadanía lo entienda. Contanos vos esta experiencia de este panel de tu asociación. La verdad que fue muy bueno porque tenía muchas críticas previamente, porque no decían cómo tanta gente iba a estar en el panel y cómo iban a preguntar, cómo iba a resolver ese tema. Y las respuestas fueron también muy claras y muy concisas y para el común de la gente, ¿no? Con lo cual se pasaron muchos temas, desde beneficios, de planificación, resultados, problemas. La verdad que fue muy bueno.
Yo estuve escuchando algunas partes y podría definirlo como un cruzamiento horizontal de experiencias. Y te tomo a vos como relator, conociendo el tema, de qué es lo que vos te traes a la Argentina de esto que estuviste escuchando en este panel multinacional. Bueno, lo que traigo es que los problemas son comunes en todos lados, digamos. Los mismos problemas de tránsito y de transporte que tenemos nosotros los tienen todos, digamos. Eso es lo bueno, digamos. Lo que me llevo es que en otros lados se aplican algunas soluciones que todavía a nosotros nos falta profundizar. De todas maneras, nosotros creo que tenemos más claro hacia dónde vamos en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, de la articulación entre lo que debe ser una política pública de tránsito, de transporte, de movilidad y relacionado con los temas más duros que son los técnicos, que quizás en otros lados no lo tienen tan claro, porque son muy específicos, muy concretos. El técnico se dedica directamente a lo puramente técnico y el político a lo político. Entonces, nosotros tenemos por ser como somos, digamos, una transversalidad, digamos, y un conocimiento mayor para hacer esa articulación. Estábamos comentando que la existencia de organismos como la Agencia Nacional de Seguridad Vial son de alguna forma ese vehículo que permiten encauzar todo este tipo de acciones para bajarlas de la teoría a la práctica, ¿no? Sin duda, lo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es un acierto, digamos, pero también hay que profundizar en su articulación con los demás ministerios, con los demás entes gubernamentales, con las demás áreas jurisdiccionales, digamos, y un tema que nos falta aún profundizar mucho más, que es el tema del uso de la tecnología inteligente. Si bien es el área mía, pero el uso de tecnología inteligente todavía estamos en pañales. ¿Y por qué esa restricción que algunos dicen que tiene que ver con que cuando se hace una gran obra no se incluye dentro del presupuesto, o alguno dice que la cifra desconectada de la infraestructura parece cara? Es que es así, o sea, nosotros decimos que la tecnología y estos sistemas inteligentes de transporte tienen que estar desde la planificación. Y tal es así que lo dijimos en el año 2009 en el Congreso de Vialidad y Tránsito, y Nelson Periotti es uno de los que escuchó ese tema, y por eso se creó la unidad de ITS dentro de Vialidad Nacional y del órgano de control de concesiones viales. Eso fue un acierto, porque se cree en la tecnología para el beneficio de la sociedad, en tanto calidad de vida como el tema de bienestar. Pero con objetivos claros, tiene que ser con objetivos concretos, específicos, medibles, y con un objetivo macro que es el bienestar de la gente, ¿no? Realmente es lo que un poco me desvela a mí, pero te digo, hace falta profundizar mucho el tema tecnológico, que desde la presidencia lo están impulsando. El tema es cómo articularlo entre los distintos estamentos gubernamentales y cómo insertar a los privados y a la sociedad. Y bueno, hacer ese triángulo virtuoso. Se está hablando de este diseño de la seguridad en el tránsito. ¿Deberíamos tener un diseño del ITS? Yo creo que hay que hacer una ley ITS, estoy convencido de que hay que fijar, acá se habló de arquitectura ITS, algunos de ley ITS, algunos... Yo hablo de políticas públicas de tecnología inteligente aplicada a la infraestructura vial y transporte. Yo creo que hay que hacerlo, es necesario, porque si hay que nombrarlo para que realmente después se empiece a mejorar y a implementar cosas. Si uno no lo nombra, la tecnología es como que es una computadora. Y esto es como, yo hace un poco hice una presentación donde les pregunté a todos quiénes tenían televisor y cuántos de los que tenían televisores tenían control remoto. En todos. Bueno, lo mismo pasa con ITS, con la parte vial. O sea, hoy en realidad, es impensable hacer un camino sin una fibra óptica al lado y sin un ITS al lado, sin sistemas inteligentes que hagan que esa infraestructura sea optimizada. Digamos que este 9º Congreso Internacional de ITS puede ser el cimiento para esa ley que hace falta, así como nació la ley que dio origen a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ojalá, eso espero. Yo estoy trabajando en eso, en el anuario nuestro hablo sobre ese tema. Estamos enfocados en hacer una directiva ITS que la tome el gobierno nacional, que el vehículo natural y que es el único que lo puede hacer, y lo va a hacer porque sé de las intenciones del gobierno en la parte tecnológica.